Vamos a compartir pantalla. Profe, le hago otra pregunta. Con la del 8, con la de la fecha del 8, se toma ese día, ¿no? ¿De forma? ¿Cómo? Sí. De forma, igual no quiero mezclar las materias porque después se hacen una ensalada. También, de la misma manera, o sea, escrito, ya habíamos dicho que le pondríamos el examen, por ejemplo, por decir, todavía no hablamos bien con los colegas de eso. Subimos a la plataforma, por decirte, a las 3 de la tarde, y tienen hasta las 5 para desarrollar, y a las 5 deben subir todos. Una cosa así, más o menos lo que venimos hablando con los colegas. Ah, va a ser escrito, pero online, digamos, por computadora. Claro, claro, claro. Sí, sí. No. Claro, no presencial. Y por ahora no pensamos eso, o sea, por ahora no, pero dijimos también que íbamos a ir viendo, porque como esa materia sí la tenemos presencial, también está la idea de presencial, pero por ahora es en el aula. Vamos a ir viendo cómo finaliza el cuatrimestre, y ahí les vamos a avisar un tiempo antes, obviamente. Si va a ser al final, si es presencial se cambia la fecha. Si es presencial sería cuando volvemos del receso, en la primera clase. Y si continuamos con esta idea, es solo por el aula, el 8. Porque práctica y teoría también iba a ser presencial y decidieron que no porque tenemos muchos compañeros aislados. Sí, esa era una de las cuestiones, que hoy podemos decir sí presencial y llega el momento y tenemos 5 aislados, 10 aislados, y no, esa era la cuestión. Por eso, por ahora se mantiene sí o sí lo del 8. 8 en el aula con esta modalidad que les decía de subir a un horario y que ustedes tengan un tiempo de 1 hora, depende de la extensión del parcial, 1 hora para hacerlo, 1 hora y media y subir. No queremos jugar con esta cuestión del aula, de hacer algo que tengan que hacer sí o sí en el aula, porque si se les corta internet, el examen se manda donde ustedes lo estén desarrollando, el examen se va. Entonces, por eso no queremos jugar con eso. Si darles un tiempo, por ejemplo, repito, subimos a las 3 y ustedes a las 5 lo tienen que enviar. Lo tienen que subir al aula. Eso es lo que hablamos hasta ahora. Si hacemos con aula. Profe, y tengo otra duda. Con el tema del coloquio del 30. Sí, bueno, Nosotros vieron, rendimos con ayer usted, no se conectó nadie a la clase, y esa es de la otra materia. Sí, es el 30, pero ya le vamos a comunicar todo. Ustedes estudien, y ya le vamos a comunicar con la profe de esa materia cómo será. Todos van a ser evaluados, ¿sí? Hasta ahora la fecha es el 30 porque el recuperatorio es a la clase siguiente, pero tenemos que terminar de ultimar, teniendo en cuenta la cantidad real, porque tenemos listas, pero hay algunos alumnos que ya no están, entonces ahí le vamos a avisar cómo será bien, digamos, la distribución, para que puedan rendir todos en ese día. Bien, vamos a comenzar. Habíamos quedado, ¿recuerdan? Habíamos comenzado con un poco de lo que es el pensamiento del medioevo, las historias de las ideas del medioevo, que ustedes también lo vienen viendo con la otra profe, ¿sí? Lo vemos en forma conjunta porque tenemos que desarrollar los mismos temas, es como una pluralidad de sujetos, de docentes. Habíamos visto cuál era el aporte de San Agustín con el Civitas Dei. ¿Qué era el Civitas Dei? ¿Recuerdan? ¿Qué era Civitas Dei? Profe, ¿puede ser que era el libro en donde él escribía? Es una de las obras principales de San Agustín. Muy bien. Ciudad de Dios. El concepto de justicia, recuerden que San Agustín estudia las ideas de Platón, las ideas políticas de Platón, recuerden eso. Santo Tomás de Aquino, su obra principal, no la única, la Suma Teológica y el concepto de bien común, que lo toma de Aristóteles, porque recuerden que Santo Tomás de Aquino
estudia las ideas políticas de Aristóteles. Esa diferenciación la tienen que hacer bien, tanto para el parcial como para el final. San Agustín de Hipona, en lo que es la historia de las ideas políticas del medioevo, sigue las ideas de Platón. Santo Tomás de Aquino, también, historia de las ideas políticas del medioevo, sigue las ideas de Aristóteles, ¿no? Esas diferenciaciones tenemos que comprenderlas bien. Y luego tenemos el aporte de Guillermo de Ockham, que sigue tanto ideas de Platón como de Aristóteles. Esa también es otra gran diferenciación, porque sigue ideas de ambos, tanto de Platón como de Aristóteles. Él hace referencia a lo que es el gobierno tiránico del Papa. Bien, habíamos comenzado algo un poquito con San Agustín de Hipona. Les había contado la historia de San Agustín, que era pecador, ¿no es cierto? Sí, profe. Que era pecador, y su madre rezaba para que se pudiera dar la conversión de su alma a la fe del cristianismo. Recuerden, porque el cristianismo es quien va a propagar muchas de las ideas políticas del medioevo. Eso tenemos que destacar. Civitas Dei, esta obra que tantos años le llevó a escribir a San Agustín, y es la que permite en realidad que él logre, ¿sí?, su mayor apogeo, es donde va a explicar, ¿sí?, cómo se da esta diferenciación entre los dos mundos que existían. El mundo terrenal, que era el mundo temporal, el que todos conocíamos, y el mundo celestial o mundo espiritual. Entonces, a partir de ahí, cada uno de los gobernantes de ese momento, perdón, di muchas clases esta tarde, cada uno de los gobernantes o príncipes van a tener que comenzar a conocer cuál es la función de la iglesia realmente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, ahí siguen entrando, hasta ese momento no se conocía por parte de los gobernantes, es decir, de los príncipes y de los reyes, cuál era el verdadero protagonismo, cuál era el verdadero papel de la iglesia, porque es como que estaba subsumido, era todo considerado lo mismo. Recuerden que en toda esta época la política y la religión eran considerados lo mismo, eran considerados uno mismo. Entonces, él escribe esta obra, Civitas Dei, y también escribe otra obra, digamos, en forma paralela, en donde dice que ambos van a coexistir, Civitas Dei, Civitas Diaboli. Es un capítulo, en realidad, dentro de la obra en donde dicen, ambas figuras van a coexistir. Ahí elabora el concepto de justicia, luego de haber estudiado, interpretado el concepto que nos había dado Platón, en las historias de las ideas de la época antigua, él dice, dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde, según la sabia disposición de la divinidad. Apaguen los micrófonos, por favor. O los voy a silenciar. Dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde, según la sabia disposición de la divinidad. Bueno, los voy a silenciar. Los dos. Saco y puedo ver los dos, mami. Por favor. Por favor. Bien. Vamos a seguir, ahora sí con mayor tranquilidad. Entonces, decíamos que este nuevo estado, a partir de ahora, va a ser observado, ¿sí? En cuál será su protagonismo tanto en lo temporal, en el mundo temporal, como en el mundo celestial. Luego tenemos a ver que sigue el trabado, están ingresando. Pueden, a ver.
Ahí está. Santo Tomás de Aquino, que ya lo vamos a ubicar más en el siglo V, siempre estamos hablando después de Cristo, en donde se da este momento de apogeo, el momento en donde tiene el protagonismo el Imperio Romano, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como la polis tenía su protagonismo como la primera forma de organización política preestatal, el imperio también, como segunda forma de organización política preestatal. Solo que ahora el imperio tiene un poder que es un poder universal. Entonces, a partir de aquí, comenzamos a hablar de lo que es el universalismo. Lo que hace Santo Tomás de Aquino, a diferencia de San Agustín, es que él intenta llevar estos conceptos religiosos a los conceptos políticos, tratar de llevar esta idea de la fe y poder combinar esta idea de la fe con la razón, pero unidos con la idea de la política, de lo que significa la política, que para Aristóteles, y él sigue las ideas de Aristóteles, recuerden, ¿sí? Era el arte de gobernar. Ahora, él también está de acuerdo con esto, que la política es el arte de gobernar. Pero hay que agregarle a este arte de gobernar la fe, por una parte, y la razón. Entonces, hay que combinar el arte de gobernar con la fe y con la razón. Vuelvo a repetir, el arte de gobernar era la política para Aristóteles. Santo Tomás de Aquino sigue este mismo concepto, esta misma idea, pero le agrega lo de la fe y la razón. Y otro concepto nuevo, propio de la época, innovador, ¿no? En Santo Tomás, es el de la ley. La ley que será ese precepto que debemos seguir sin cuestionar, sin cuestionamiento alguno. Ese precepto que debemos seguir sin cuestionamiento alguno. Por eso, ese precepto que debemos seguir sin cuestionamiento alguno va a estar ordenado, ¿sí? En función de la razón y de lograr el bien común. Esa ley, ¿no? Precepto que debemos seguir sin cuestionamiento alguno, tiene que tener un fin. Y ese fin tiene que ser el bien común. Que Aristóteles, en su momento, decía el bien común como objeto de la política. Ahora, ya Santo Tomás de Aquino no dice únicamente que es el objeto, no lo va a contradecir tampoco a Aristóteles. Pero sí agrega, está bien, la política, su objeto de estudio, la política es el arte de gobernar, sí, su objeto de estudio es el bien común, sí, como lo dijo Aristóteles, pero a ese bien común hay que agregarle la ley, este precepto que vamos a seguir sin cuestionamientos algunos. Hoy por hoy, seguimos a las leyes con esa conceptualización que hizo Santo Tomás, ¿les parece? Seguimos a la ley como un precepto que no hay que cuestionar. ¿Qué les parece? ¿Que siguen entrando? ¿Qué les parece? ¿Lo seguimos así o no? Profe, ¿puede repetir la ¿Qué pregunta? preguntó? Hola, profe. Sí, hoy Por día... favor. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Todo bien? Bien, bien. Disculpe, recién me pude ingresar al aula porque estaba en otra clase. Está bien, sí, me dijeron. No hay drama. Les preguntaba si en la actualidad seguimos a la ley así de la manera en que lo planteaba Santo Tomás, porque Santo Tomás decía la ley es un precepto al cual debemos seguir sin cuestionamiento alguno. O sea, hay que seguir sin cuestionar. Básicamente eso decía Santo Tomás con respecto a la ley. Hoy día, ¿de esa misma manera observamos a la ley? ¿Les parece? No, profe. No, a ver, ¿por qué?
¿Por qué les parece que No, no? porque ahora existen, para mí Porque- existen debates, existen cuestionamientos, Claro. surgen a partir de eso nuevas leyes. Ajá. O sea, Porque muchas veces nosotros interpretamos la ley, o sea, como que para nosotros cualquier ley, no cualquier ley, digamos, ajá. es válida. No sé, Claro. Lo que querés decir es que hoy en día cuestionamos todas las leyes y antes no. Profe, o por ahí Sí. puede ser que sí se siguen las leyes, pero se cuestiona también. Me gusta, Digamos que- muy bien, se sigue, claro, porque tienen Claro, una como que- obligatoriedad. Ustedes Claro, deben estar, sí, sí. ustedes deben estar dando Profe. el derecho positivo. ¿Vieron ya el derecho positivo? O sea, las leyes, uno las tiene como esas normas que están allá arriba, que uno las tiene que cumplir porque si no hay una sanción. Ahora, Exactamente. yo creo que la cotidianidad y el contexto o las situaciones que van surgiendo hacen que por ahí se repiensen, o el mismo contexto histórico que va cambiando se va renovando y uno va debatiendo y cuestionando. Esta ley ya no puede ser más porque cambió y bueno, evolucionó para mí. Exactamente. O sea, imagínense, acá dice Santo Tomás que la ley era un precepto que teníamos que seguir sin cuestionamiento alguno, ¿no? Obviamente, con ordenación de la razón, dirigida al bien común. Ahora, imagínense, hoy tenemos la ley de matrimonio igualitario. Ley de matrimonio igualitario. Tenemos la ley de identidad de género. Ley de identidad de género. ¿Sí? No significa que todos las debamos seguir, ¿no es cierto? En esa época sí. Hoy por o la legalización del aborto, ¿sí? Interrupción voluntaria del aborto. En esa época sí, todas las leyes se debían seguir como si tuviera un efecto en particular, digamos. Hoy tiene un efecto erga omnes la ley, un efecto erga omnes. En ese momento no. Eso es lo que quiero que comprendan. Hoy podemos cuestionar, estar de acuerdo o no, ¿sí? Seguir o no esa ley, utilizar o no. Depende de qué ley se trate, ¿no? Obviamente. Pero en ese momento, todas las leyes tenían que seguirse, tenían que acatarse. Todas. Eso es Profe, fundamental. tiene que ver también con que antes, lo que estuvimos estudiando ahora, el poder era de unos pocos, entonces de esos sabios, esas personas que estudiaban, que era tanta la élite, digamos, que hoy no, hoy todos tenemos acceso a la educación, tenemos un mínimo de conocimiento de algunas cosas, entonces tenemos participación en eso, entonces ahí es donde se encuentra ese choque, ¿no? De Exactamente. la élite de los También. sabios, de los pensadores, con la gente común que tiene acceso a cosas y que defiende su derecho, ¿no? ¿Se acuerdan que en la época de Aristóteles participaban únicamente los más aptos? ¿Se acuerdan? Excelente aporte. Bien, entonces ahora el concepto de bien común se modifica, o sea, lo modifica Santo Tomás. Aristóteles decía el bien común era el objeto de la política. Ahora, Santo Tomás relaciona este concepto de bien común con el de una vida virtuosa. Todos estamos llamados a ser virtuosos, a vivir dentro de las virtudes. La verdad que un concepto bastante utópico, bastante irreal, Profe, si se quisiera, sí. tiene mucho que ver con su origen cristiano. Ajá. O sea, ahí hay una ideología, ¿cómo se dice? De iglesia, del creyente, ¿no es cierto? Que tiene mucho peso. Hoy decíamos un ratito antes de que te conectes, Ernesto, exactamente de que él lo que va a hacer Santo Tomás es llevar estas ideas, ¿no?, del cristianismo a la política, porque en ese momento se consideraba todo lo mismo, era todo una cosa, una misma cosa. Entonces, una de las innovaciones de Santo Tomás es justamente esto, esa idea de fe, esa idea de la iglesia de salvación, llevarla a la política, que no estaba impregnada de esos conceptos.
Tal cual. Ujú. ¿Se acuerdan cuál les dije que era la mejor forma de gobierno? Entonces, bueno, si yo les pregunto el concepto de bien común de Santo Tomás y de Aristóteles, ¿en qué cambió? El bien común para Aristóteles era el objeto de estudio de la política. Y para Santo Tomás, ¿qué es el bien común, dijimos? Es la vida virtuosa de la multitud, dice. Exactamente, ¿no? Vivir dentro de las virtudes. ¿Se acuerdan cuál es la mejor forma de gobierno para Aristóteles? Porque esa es otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Aristóteles? ¿La mejor Profe, forma de la gobierno para Santo Tomás? aristocracia. ¿Cómo? La aristocracia. Excelente. La aristocracia. ¿Y recordás por qué? Excelente. ¿Participaban todos en esa época? ¿En la época de Aristóteles? No, solamente No. la clase, la elite de la Ahí época. está. La élite política. Por eso para él la mejor forma de gobierno es la aristocracia. ¿Se acuerdan que les dije que era muy distinto a eso que uno aprende, digamos, más que nada en la primaria, porque ya en el secundario se lo ve de otra manera, pero en la primaria que uno aprende que para Aristóteles la mejor forma de gobierno era la democracia? ¿Se acuerdan? Y no es así. Además que... Sobre todo porque él era parte de la aristocracia. Claro, tal cual, él era parte de la aristocracia. Muy bien. Otra de las cuestiones entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para Santo Tomás? Vamos apuntando, recuerden, es la monarquía. ¿Sí? La monarquía, él estaba de acuerdo en cómo llevaban a cabo la conducción, ¿sí?, del gobierno los monarcas, los reyes. Entonces, la mejor forma de gobierno, la monarquía. Otro de los conceptos que va a Profe, legitimar... perdón que le... Sí, Eso también tiene que ver con una cuestión de la religión, porque en esa época, en la Edad Media, se sí, creía que la cuestión de nacer, ¿no es cierto?, sí. en la familia de la nobleza, era por una cuestión divina. El poder del rey era un poder divino, emanado de Dios directamente. Bueno, Entonces, esa idea es la que van a plasmar luego en la modernidad con las monarquías absolutas. Ellos son los que, digamos, se van a atribuir esa idea para lograr la dominación del súbdito. Lo que pasa acá, en esta época del cristianismo y del medioevo, es que es lo único que conocían. Era el único, digamos, poder de conducción, de gobierno, que estaba al alcance. Entonces, estaban acostumbrados a esta idea de sometimiento, del sometimiento, más que nada, ¿no? ¿Se comprende? Lo que es constreñir. sí, sí. Bueno, por eso. Bien, otro de los conceptos es el de tiranicidio. Lo que va a hacer Santo Tomás es legitimar el tiranicidio. ¿Saben lo que es el tiranicidio? No, no tengo idea, profe. Viene de tiránico, o sea, Tiene que del ver, poder ajá, tiránico. Profe, sí, puede ser que se trate del gobierno de uno solo, el o gobierno no es de uno solo. El tirán, ajá, lo que hablábamos, ¿se acuerdan claro, en la clasificación de las formas puras e impuras de Aristóteles? ¿Se acuerdan que la tiranía era la forma desvirtuada de qué forma de gobierno? ¿La tiranía de quién era? La forma ¿De la desvirtuada de monarquía? gobierno, la forma impura ¿de? ¿De la monarquía? Muy bien, Arturo, de la monarquía. De la Bien monarquía. ahí. Bien ahí, bien ahí. No, acá lo que se refería Santo Tomás es que llegado el caso, si el gobernante se convertía en un tirano, ese gobernante, ese rey se convertía en un tirano, estábamos habilitados a asesinarlo. Miren, si se convertía en un tirano, si abusaba del ejercicio de su poder, estaríamos habilitados a asesinarlo. Miren, si eso fuera hoy, ¿eh? No. Por suerte avanzamos
hemos avanzado, ¿sí? Bien. Antes de pasar a nuestro otro autor, vamos al otro. Vamos al otro, compartir pantalla. ¿Ven? ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos. Profe, Sí, Sí, se ve. ¿puedo hacer una pregunta? sí, Usted había dicho que si el gobernante se convertía en tirano, estábamos, digamos, como que la gente estaba habilitada, digamos, a asesinarlo. sí, En este caso, el gobernante era un rey. claro. Era un rey o el emperador. Ah, Sí. El rey o el emperador. bueno. Obviamente que era Dale, muy gracias. extremista, de nada, muy extremista ese pensamiento, ¿no? Pero tenía que ver con, Sí. cometían abusos desmedidos sobre las personas, de los ciudadanos, de los no ciudadanos, con eso tiene que ver. Tampoco era lo que sucedía, no sucedía por el temor, ¿sí? El temor que infundaban en cada uno de los ciudadanos y de los no ciudadanos. Pero sí, era algo avalado, o sea, algo legitimado por Santo Tomás. Eso es lo que quiero que se comprenda. No es algo que sucedía, sí o sí, solo que él lo legitimaba en caso de. Bueno, gracias. Bien. Otro concepto fundamental, después les voy a subir todos los power, no se preocupen, ¿sí? Cuando terminemos de desarrollar los temas. Ciudadanía, ¿sí? Hay un concepto de ciudadanía en las historias de las ideas de Platón y Aristóteles, en lo que es la antigüedad, y aquí tenemos otro concepto de ciudadanía que quiero que se comprenda bien. Acá la ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Decía el cristianismo, ¿no? ¿Qué quería decir con que la ciudadanía está en los cielos? Querían decir que los que seguían estas ideas, ¿no? Vamos a apuntar bien esto, los que seguían estas ideas de la fe y de la razón, ¿sí? Los que seguían las ideas de la fe y de la razón en función de la iglesia como cabeza de todos los cristianos, eran considerados ciudadanos. Repito, si sigo las ideas de la fe, de la razón, teniendo en cuenta a la iglesia, percibiendo a la iglesia como la cabeza que dirige a todos, ¿sí? Los ciudadanos, que eran los fieles, ahí eran considerados ciudadanos. Entonces, ¿quiénes en esta época no serían ciudadanos? Los que no creían en la iglesia. Aquellos que no eran cristianos. Exacto. Los que no creían, muy bien, me gusta ese concepto, y los que no eran cristianos, los que no creían no se convertían, porque en esa época ese concepto me gustó, había que creer. Los que creían eran los que se convertían. Muy bien, excelente. Entonces, hay que hacer una separación entre lo mundano, ¿sí? Y lo cristiano, dicen nuestros autores. Lo mundano estaba relacionado solamente con este mundo temporal, ¿sí? Y los cristianos, que eran los que lograban creer y convertirse, que se ocupaban de querer conocer cómo era el mundo espiritual. Entonces, lo mundano con lo temporal y los cristianos con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos querían penetrar esta idea, ¿no? Idea política, de que ese Señor, ¿sí? Que iba a venir, cuando se produzca la venida del Señor, tenía que ser un gobernante
para todos y en función de todos. ¿Por qué? Porque en esta época todavía se llegaba a creer en múltiples dioses. Y aquí la idea era comenzar a tener una religión única, monoteísta, dejar de ser politeístas. Eso es lo que querían nuestros filósofos políticos San Agustín y Santo Tomás. Entonces, dice, todo lo demás carece de importancia, lo importante es la suerte eterna, resurrección para la vida o para la muerte. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a diferenciar a la política de la religión, pero en función del concepto de poder terrenal. Ojo con esto. No hacemos todavía la diferenciación, como en la Edad Moderna, como lo vamos a hacer con Maquiavelo, ¿sí? La política es la política, la religión es la religión, la moral es la moral. No, acá lo que hacemos es dividir la política y la religión, pero en función del concepto de poder, de conducción del gobierno. Es decir, que quien conduce el gobierno no tiene por qué ser el cristiano. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Quien conduce el gobierno, quien tiene el poder para la conducción del gobierno, no tiene por qué ser únicamente el cristiano. Será un rey, será un emperador que tiene que vivir en función de la fe y de la razón y la iglesia, ¿sí? Como cabeza, pero no es que tiene que ser efectivamente el cristiano. ¿Se comprende la división que se va a dar aquí? Para poder ir separando la religión de la política, pero no se produce todavía esa separación. Esa nítida separación recién la vamos a lograr. En la modernidad falta menos, pero en la modernidad y con Nicolás Maquiavelo. Aquí separamos, ¿sí? Lentamente, progresivamente, la idea de política y religión no son lo mismo. El que tiene el poder, el que tiene la conducción del gobierno, no tiene por qué ser sí o sí el cristiano. Tiene que vivir en función, ¿sí? De la fe, de la razón. ¿Se va comprendiendo? Es como Porque si que no, es cuando una llegamos... evolución, Ajá, ¿el resto? es una evolución, pero no una revolución. Ay, excelente, me encantó. Tal cual, no se da una revolución. Excelente el concepto de revolución, porque la revolución teórica la da Maquiavelo. Tal cual Maquiavelo recién. Aquí no. Pero esto se tiene que comprender, porque si no llegamos a Maquiavelo, y es como que fue de un día para el otro, la separación de la política, la religión, la moral. No, no fue de un día para el otro. Comienza con las historias de las ideas políticas del medioevo. Aquí con Santo Tomás y con su aporte comienza esa separación lentamente. A ver, lo que quiero es que me digan si se comprende qué es lo que se separa, de que aquí ya no sería lo mismo la idea de la política y de la religión. ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, este concepto que les decía hoy, que vamos a acceder a este concepto, el universalismo, ¿no? No va a haber distinción de judío, de griego, siendo uno mismo el Señor de todos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a universalizar cada uno de los orígenes. Y este aporte también lo da Santo Tomás. Bien, el igualitarismo, que es un concepto que no existía hasta ahora. Esta idea de igualdad, se va a llamar primero igualitarismo. Luego lo vamos a reconocer en la modernidad como un derecho individual. Ahora no, pero comienza así, el igualitarismo. ¿Qué sería? Que todos puedan acceder, que todos tengan la capacidad de acceder, la capacidad de disponer los recursos necesarios para la vida diaria. A ver, ¿todos tenían capacidad de acceder? No. ¿Todos tenían capacidad de disponer? No. Bueno, la idea ahora es que sí. Realizar un igualitarismo. Les voy a dejar una pregunta para que piensen para la clase que viene, ¿sí? ¿Cuándo se comienza
a lograr, con qué ejemplo se comienza a lograr, ¿sí?, el acceso en forma igualitaria a los recursos. Si pueden pensar un ejemplo para la próxima clase. Cuando se comienza a acceder en forma igualitaria al acceso de los recursos. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien, chicos, se va a conectar. Escuchen lo que se va a acordar.